grabación, ahora que ya todos estamos eh, sincronizados, digámosle. Ahí queda, como siempre, comenzando con el mensaje en la grabación y podemos seguir. Pues bueno, entonces, bienvenidos ya oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Hoy se supone que comenzamos con el tema de los arreglos, entonces estaríamos comenzando con lo que son los vectores. Acabo de darme cuenta que olvidé abrir esto, de hecho. ¿Qué les iba a decir? Perdí el tren de pensamiento. Bueno, sí, entonces normalmente empezaríamos por acá. La idea era hoy ver vectores, mañana practicar un poco más y cuando volvamos a la siguiente sesión, que sería de hoy en 15, porque el próximo fin de semana no hay, por Semana Santa, de ahí estaríamos ya viendo lo que son matrices, practicando matrices y luego entonces estaríamos practicando arreglos en general, la temática de arreglos en general, digámosle. Entonces, para comenzar, ya que somos hoy tan poquitos, digamos, Johar, yo ya sé que vos por lo menos conoces lo que es un arreglo, sería nada más como mostrarte cómo trabajan en PS-Int y cosillas así. Elena, vos por tu parte, ¿qué tal estás con el tema de arreglos? O de hecho en general, incluso. Estamos comenzando sesión, entonces como siempre les pregunto, si tuvieran alguna duda de cualquier otro tema, es completamente válido también. Profe, ¿me escuchas? Sí, sí. Ahora, por ahí, eso. Yo en la sintaxis del PCIN estoy un poco perdido con el sistema de arreglos, estuve leyendo el proyecto y eso, entonces más o menos no me pude quedar muy bien porque cómo trabaja esto es distinto a como yo lo he tenido. Ok, Entonces, para ahí, yo sí acepto la explicación. ok, ok, excelente. Elena me dice, yo podría tener una intro. Eh, ¿Conoces algo de arreglos, Elena? O comienzo desde el comienzo? Pregunto para hacer la clase, o bueno, la sesión sí como más interactiva, digo, por el hecho de que somos tan poquitos, ¿verdad? No. Entonces, si no sabes nada de arreglos, perfecto. Yo lo que hago es que doy la sesión como normalmente la daría. Explico desde cero lo que es un arreglo. ¿Me escucha? Sí, Sí, ok. Sí, sí, podemos darlo como tal vez de cero y no sé si tal vez se entiende, entonces tal vez le digo si ya eso lo sé, digamos. Yo, digamos, esta es la segunda carrera que estoy estudiando, entonces lo que sé de programación lo llevé en un curso en el TEC, entonces era como muy básico, era básico, básico. Sí. Entonces tengo algún conocimiento, pero poco. ok, ok, ok. Entonces, más o menos, vamos a comenzar desde cero y ahí nos vamos nivelando. Entonces, bueno, la forma en la cual a mí por lo general me gusta poner los arreglos, bueno, dicho propiamente, un arreglo lo que es como un conjunto de datos, ¿verdad? Relacionados. Entonces, es como agregar un nivel más allá de complejidad a lo que son las variables. Hasta el momento, siempre que teníamos que trabajar con varios datos que teníamos que memorizar, digamos un contador para tal cosa, un contador para otro, un acumulador para tal cosa y un acumulador para otro. Lo que teníamos que hacer era declarar una variable por cada uno de esos datos que queríamos memorizar, ¿verdad? Entonces, los arreglos lo que nos brindan es la facilidad de poder crear estos datos, digámosle, como en conjunto, como pegados. Entonces, una manera que a mí me gusta de ponerlo es esta. Digamos, a mí me gusta decir, a mí me gusta decir, ¿verdad? Que una variable normal es como una gaveta, ¿verdad? Yo les venía diciendo, de hecho, desde un principio, que podríamos imaginarnos a las variables como el vaso de agua, ¿verdad? Que primero se hace el vaso de agua, en un principio solo tiene aire, entonces no podemos trabajar con lo que hay adentro y luego le echamos algo en el recipiente, ¿verdad? Entonces, la variable es un recipiente normal. Lo que llega a ser el arreglo es un gabinete, que un gabinete, si lo ven, es un conjunto de gavetas en una sola estructura. Entonces, si yo les hablo a ustedes de un gabinete, ustedes no piensan
en la idea de varias gavetas por separada. Si yo les hablo a ustedes de una gaveta, piensen en una gaveta separada, ¿verdad? Ustedes tienen en su cabeza el concepto de una gaveta como un objeto solo, aparte, como algo aparte. Pero si yo hablo de un gabinete, ustedes no se imaginan que necesariamente es un conjunto de gavetas, sino que se imaginan que es un depósito de cosas. Imaginan un gabinete. Tiene sentido para ustedes. Pero saben que un gabinete puede dividirse en varias gavetas separadas donde yo puedo meter diferentes cosas. Entonces, digamos, yo puedo decir que este es mi gabinete de la ropa donde solo guardo ropa. Obviamente yo no voy a guardar, no sé, mangos y bananos en mi gabinete de la ropa porque sería un poco extraño que yo combine ropa y frutas. Entonces, usualmente mi gabinete de la ropa solo guarda ropa, pero yo puedo decir que en esta parte de aquí arriba voy a guardar mis suéteres, acá voy a guardar mis camisas y acá mis pantalones y así vamos. Entonces, esa es la facilidad que nos otorga a nosotros un gabinete en contraste con una sola gaveta, donde yo solamente podría estar guardando una de esas cosas por aparte. Lo mismo ocurre con los arreglos. Entonces, yo no, veámoslo en Word. Una forma en la que podemos verlo un poco más, digámosle, en papel, es de esta manera. Vamos un poco, hagámoslo acá, insert, insert, así. Cuando yo hablo de una variable, podemos hablar de este cuadradito. Si es una variable de tipo numérico, yo puedo meter, como ya sabemos, cualquier valor numérico, ¿verdad? Cuando yo hablo de un vector de tipo numérico, yo hablo de esto. Entonces, vean que esto solamente es una sola estructura, es igual que el gabinete. Esto es como una malla en una sola dirección de varias celdas donde yo puedo guardar varios valores. Yo puedo meter ese mismo 546, yo puedo meter aquí el 5, aquí el 4 y aquí el 6 por aparte. Ninguno de los números en cada celda se combina, cada uno es su propia, como digámosle, entidad por aparte, su propio valor por aparte, pero están relacionados y yo tengo la conveniencia de que todos estos me quedan apartados en una sola variable, por así decirlo. Entonces yo puedo referirme al mismo vector para hablar de cada uno de ellos. Entonces, eso es como a manera muy general qué es lo que llega a ser un vector. Entonces, para yo trabajar con un vector, lo que yo hago en memoria, ¿verdad? Yo ya les dije, cuando yo creo una variable, PSINT lo que hace en memoria es que aparta, digámosle, un cuadradito, aparta esa celda en memoria y le pone el nombre tal para guardar ese valor. Entonces, definir num como entero. Num obtiene 546 para que sea igual. Entonces, en estas dos líneas ya creamos esto. En el caso del vector, lo que llega a hacer es de esta manera similar a como se los vengo explicando, aparta varios sectores en memoria que van encadenados uno con el otro. Entonces, la manera de hacerlo, sin embargo, en el caso de PSINT es primero tenemos que crear la variable como tal. Entonces, en un principio, una variable vector no comienza siendo un vector, sino que la sintaxis es como sigue. Uno llega y define el vector como entero. Ojo que acá, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a este punto, ¿verdad? Acá yo lo que hice fue que creé una variable vector por aparte. Esta variable es igual a esta en este punto. Para yo luego crear un vector a partir de mi variable vector, lo que tengo que hacer es dimensionarla. Se llama dimensión porque, bueno, no sé si están familiarizados con los conceptos, ¿verdad? De las dimensiones, ¿verdad? Pero vean que, por ejemplo, una variable es un punto en el sentido de que no avanza más allá de este punto, mientras que el vector avanza a lo largo de una dimensión de anchura. Entonces, uno lo que llega y hace es decirle dimensión, vector, y utilizando paréntesis le indica qué dimensión poner. Cuando uno indica la dimensión, lo que le está indicando es cuántas celdas va a tener ese vector. En este caso sería 1, 2, 3, 4 celdas. Entonces yo llego y le digo 4. Al yo ejecutar esta instrucción,
ya se me crea este vector. Solamente que inicia como vacío. Eso es algo muy importante para Johar, que ya está acostumbrado a la inicialización por defecto de los vectores. En el caso de psint, cuando él crea un vector, es igual que con las variables normales. Él las crea vacías. Entonces, si vos intentás referenciar un vector que no ha sido inicializado, solamente ha sido creado, te va a tirar error. Tenemos que Ahí inicializar. sería, ¿Sí? ahí, digamos, como el vector es de 4 pero empieza de cero. O sea, serían 5 casillas, o serían, empieza uno 2 3 4. Excelente pregunta, eso es a lo que ya iba. Este es un vector de 4 celdas, pero de hecho, como les vengo diciendo desde hace ya varias sesiones, PSINT y muchos lenguajes de computación comienzan a contar siempre desde cero. Es decir, cero es el primer número en su cuenta ascendente. Entonces, el primer vector, perdón, la primera celda del vector siempre va a ser la celda 0. Luego la celda 1, luego la celda 2 y luego la celda 3. Entonces, tenemos que recordar, sin embargo, ¿verdad? Que sí, de hecho, aunque me da como a entender que quizá ya medio entendás esta parte del tema, estos son los subíndices del vector, así es como se le conoce, subíndices. Cuando se habla de subíndices, a lo que se refiere es, por así decirlo, el nombre de cada celda, no el valor interno. Para yo referirme a los subíndices, yo utilizo también los paréntesis. En PSINT pueden usar paréntesis cuadrados, por si acaso, pero por convención es mejor que usen, pueden usar paréntesis redondos, pero por convención es mejor que usen los cuadrados, porque por lo general, para trabajar con vectores, se utilizan paréntesis cuadrados en los lenguajes de computación. Además, que cuando veamos funciones, se pueden confundir entre una función y un vector porque las funciones usan paréntesis redondos. Eso luego lo van a ver. El punto es que entiendan que pueden usar tanto cuadrados como redondos, pero es mejor que traten de acostumbrarse a usar los cuadrados cuando van a trabajar con vectores. Entonces, si yo llego y hago vector 0 tiene 0, hagamos esto mismo un par de veces. Opa. 0, 1, 2 y 3. Acá yo precisamente me estoy refiriendo a cada subíndice para asignar un valor de 0. Entonces, ahora sí, yo ya estaría trabajando con un vector que tiene tanto dimensionalidad, la cual es referenciada por cada uno de sus subíndices, como también tiene valor en cada una de las celdas de sus subíndices. Pero tal y como lo preguntaste, Elena, de hecho, aunque este es un vector que yo lo dimensioné con tamaño 4, porque tiene tamaño 4, tiene 4 celdas, las celdas siempre van a ir de 0 al número del tamaño del vector menos 1. Es decir, si tenemos un vector de tamaño n, digámoslo así, dimensión, vector, tamaño n, el tamaño del vector es igual a n menos, perdón, tamaño del vector no, de hecho, tamaño del vector es n, ok, más bien, digámoslo así. Tamaño del vector es n. Subíndices van de 0 a n menos 1. Entonces, en este caso, si yo intentara referenciar al vector subíndice 4, si yo más adelante intentara hacer algo como esto, opa, esto me tiraría error a pesar de que aquí arriba, opa, esto me tiraría error a pesar de que yo aquí arriba sí dimensioné al vector de tamaño 4, porque el subíndice 4 no existe en este vector. Para que exista un subíndice 4, yo tendría que agregarle un nivel más de tamaño. Tendría que hacerlo de tamaño 5 para que vaya de 0. Opa, no. 0, 1, 2, 3. No, sí. Tendría que hacerlo de tamaño 5 para que vaya de 0 a 4
Por un segundo creí que me había desfasado con la cantidad. Para que vaya de 0 a 4 y que tenga 5 celdas. Sigamos claros hasta el momento. Sí, por el momento va todo bien. Yo más bien iba a agregar ahí que cuando se utilizan, creo que la estructura, el para, bueno, en PCIN, Ujú. es importante, bueno, no sé, agregar digamos, si es, digamos, I es, ya se le asigna a 1 con paso de 4, creo que sería, en vez de 5, aquí en este ejemplo. ¿Cómo? Con O sea, perdón. disculpe, me refiero que, o sea, cuando uno escribe el para, solo un momento, voy a ponerme el para aquí. Hasta 4 sería, más bien. Digamos, Ajá, hasta exacta, n-1. Ajá, ajá. sí, exactamente, Porque acordate que el paso es el aumento, ¿verdad? exactamente, a eso es lo que me refería. Sí, es que Ajá. me enredé un poco ahí. Pasa, tranquilo. A ver, y Elena acá abajo me dice que sí, que claro. Ok, excelente. Entonces, me parece que podemos ya pasar a ver ejemplos de sintaxis, ¿verdad? Asimismo, tal y como esto mismo que yo acabo de hacer acá. Si yo paso esto a psint, ¿verdad? Vean que acá no hay error de sintaxis. Yo acá incluso entonces puedo comenzar a escribir cada uno de estos. Ok, entonces, acá, de hecho, qué curioso, esto no lo hice al propio. Hagámoslo así para que sea más bonito. Pero ahí me está dando el resultado booleano porque lo que estoy poniéndolo a escribir es una comparación de cada uno de los valores teniendo 0. Pero hagamos la escritura, eso fue nada más para aprovechar un accidente feliz, diría Bob Ross. Ok, ahora sí, entonces, vean que ya ahora sí escribo los valores y ahí están, dicho y hecho. Solamente que claro, ¿verdad? Acá yo inicialicé las variables a pie, digamos. Yo aquí lo que hice fue que creé un solo vector de tal tamaño y así. Y fui paso por paso inicializando cada una y dimensionando cada una. Entonces, digamos, acá la única ventaja que tendríamos es menos escritura de código a la hora de crear las variables. En vez de crear manualmente todo este montón, las crea acá yo solas. Pero vean que igual, ¿verdad? Obviamente trabajarlo acá es un poco molesto porque igual estoy tratando cada una de ellas por aparte. Entonces, tal y como Johart implicó, ahora que me preguntó sobre el para, podemos nosotros agarrarnos de la estructura generalizable en un vector para nosotros precisamente trabajar de manera automática con un vector y no tener que inicializarlo de manera manual. Sin embargo, es muy importante recordar que se puede trabajar con un vector de manera manual porque es muy curioso que a pesar de que siempre les explico y en un principio el vector de manera manual y luego lo empezamos a trabajar con paras, siempre me pasa que se les olvida medio camino y me preguntan, pero ¿cómo hago yo una vez que ya inicializo un vector para modificar solamente cierta parte o cierto número de celdas? ¿Cómo hago para modificar solamente de tal parte a tal parte del vector? Y ustedes tienen que recordar que un vector no es nada más y nada menos que una serie de variables encadenadas, digámosle. Entonces, si yo inicializo todo este vector en ceros, yo en cualquier momento, a medio camino, puedo llegar y modificar solamente una parte del vector para que me cambie su valor. ¿Ok? Vamos a ver, me dice, ahí se puede poner variables para las dimensiones. Sí se puede, exactamente. De hecho, esa es otra cosa que a la que dentro de poco iba. Pero sí, precisamente, digamos, yo puedo llegar y decir, no sé, tam. Y yo digo que tam es tamaño 4. Y yo dimensiono vector como tam. De hecho, esto precisamente comienza a ejemplificar lo que les vengo diciendo de la flexibilidad generalizable y reutilizable de un vector. Los vectores abren todo un mundo de posibilidad
para precisamente hacer códigos reutilizables. Porque vean que entonces, si yo hago acá tam, si yo digo que el tamaño del vector es tamaño tam, yo no estoy diciendo de manera explícita cuál es el tamaño del vector. Yo estoy diciendo que el tamaño del vector va a depender del valor que tenga tam. Y el valor que tenga tam, pues aquí lo estoy asignando como 4. Pero recuerden que una variable puede cambiar su valor en cualquier momento. Yo podría hacer que tam dependa de alguna otra condición o de algún valor que el usuario asigne. Entonces, me permite generalizar código. Y más adelante vamos a ver ejemplos que yo les enseño de código con vectores que puede ser reutilizado con diferentes tamaños y diferentes situaciones. Entonces, acá este es como el primer ejemplo, ¿verdad? Propio y derecho de un vector utilizando los paras. Si yo lo ejecuto, vean que acá es sencillamente el vector llega y me lo imprime con 1, 2, 3, 4, bla, bla, de 1 hasta 10 y al final me imprime fin. Entonces, si vemos el código es bastante sencillo. En las declaraciones él llega y declara vector y call como enteros. Vector obviamente va a ser el vector y call va a ser el contador que yo voy a estar utilizando para controlar mi para y recorrer el vector. Entonces, en las inicializaciones y los dimensionamientos, yo llego y dimensiono el vector como un vector de tamaño 10. Eso quiere decir que va a ser un vector que va a ir de 0 hasta 9. Y luego cae en el primer para de inicialización, donde yo le digo que vaya de 0 hasta 9, dicho y hecho. Entonces acá tenemos, ¿verdad? 10 iteraciones del ciclo. 10 de 0 a 9. Con paso 1 a hacer y se llega a inicializar el arreglo. Entonces vean que acá estoy haciendo exactamente lo mismo que hice aquí. Bueno, con más celdas, pero es exactamente esto mismo. Estoy inicializando un vector, pero de manera automática. Ojo la lógica de la inicialización. Yo llego y le digo vector en la celda call obtiene call más 1. Pura variable. ¿Cuál es el valor de call? Depende de la iteración. Si vamos en la iteración 0, va a ser 0. Eso quiere decir que la inicialización que yo voy a estar haciendo va a ser sobre la celda 0, porque call va a tener un valor de 0. Quiere decir que a la primera celda yo lo voy a estar asignando 0 más 1. Es por eso que la cuenta comienza con 1. En la segunda iteración, call va a ser 1. Me voy a estar referenciando a la celda 1 y le voy a estar asignando el valor de 1 más 1, 2. Esa misma lógica se repite por cada una de las celdas hasta llegar a la celda 9, donde en la celda 9 va a ser la última iteración del para, donde call va a ser 9, 9 no excede a 9, entonces se ejecuta el código, vector 9 obtiene 9 más 1, 10. Luego caemos acá abajo donde mostramos el vector, es exactamente la misma lógica. Vean que yo lo que hago es recorrer con un para, con call siendo 0 hasta 9 con paso 1, es exactamente el mismo para. La única diferencia es la instrucción, ¿verdad? Vean que en ambos paras están construidos de tal forma que recorran el vector completo, porque va de 0 hasta 9. La diferencia es la instrucción. Acá yo le estoy diciendo, en vez de asignar, que me escriba el vector. Lo único adicional que hago es que le agrego las escrituras literales de estas cadenas, de los paréntesis cuadrados, para que me lo muestre de esta forma. Entonces que se vean los paréntesis cuadrados como celdas aparte. Pero vean que aparte de ello, ¿verdad? Lo único que yo estoy haciendo es escribir vector call. Ojo que lo que me va a escribir siempre va a ser el valor dentro de cada una de las celdas, ¿verdad? Véanlo acá. No me escribió el subíndice. No me escribió de 0 a 9. Me escribió el valor dentro de cada una de las celdas, que si recordarán era el subíndice más 1. Entonces, subíndice 0 más 1 es 1. Subíndice 5 más 1 es 6. ¿Ok? Unas cuantas consideraciones con respecto a psint. En primer lugar, vean que me escribió todo el vector seguido. Esto pasa por este sin saltar. Si yo quito sin saltar, psint me trata cada iteración del call, ¿verdad? Cada una de estas escrituras, para cada una de las iteraciones del para, me las trata como un escribir separado, porque son una instrucción separada de impresión. Nosotros la escribimos una sola vez, pero son instrucciones separadas por cada iteración. Entonces, vean que aquí
lo que hace es que me lo escribe todo separado, ¿verdad? Cada línea por aparte. Entonces, si yo lo que quiero es que me lo escriba todo pegado, ¿verdad? Todo en un solo renglón, yo lo que tengo que hacer es agregar ese sin saltar. Recuerden que sin saltar, sin embargo, solamente afecta a la siguiente línea de escritura. Entonces, ocurre que cada vez que él escribe el valor del vector encerrado entre paréntesis cuadrados, luego activa el sin saltar y la siguiente escritura me la va a escribir otra vez pegada. Para la siguiente escritura en el mismo renglón me escribe los paréntesis cuadrados, el valor dentro de la celda, otra vez sin saltar y así vamos paso por paso, paso por paso, paso por paso. Sin embargo, ocurre algo muy especial. Vean que si yo quito esta línea, ¿verdad? El fin me lo escribe aquí pegado. A pesar de que el fin no pertenezca al para. La razón del por qué es precisamente por eso que les dije. Recuerden que el sin saltar siempre afecta a la siguiente línea. Entonces, no solamente afecta solo a la siguiente línea, sino que siempre afecta a la siguiente línea. Entonces, acá lo que estaría ocurriendo es que yo voy escribiendo la siguiente línea corrida por cada uno de los valores, pero cuando llegamos al último valor, siendo el 10 de la celda 9, ocurre que se ejecuta una última vez este sin saltar, porque el sin saltar lo tenemos al final de la instrucción de escritura. Eso quiere decir que lo que sea que haya después en el código, después del para en el que mostramos el vector, se me va a escribir pegado. En este caso es el fin. Entonces, usualmente es de utilidad que siempre que escribimos un vector así, pegadillo, en PSInt, como si fuera un vector horizontal, al final del para de escritura adjuntemos una escritura vacía para invalidar ese último sin saltar. Vean que acá yo llego y pongo invalidar el último sin saltar en caso de haber más datos. Entonces, vean que ahora el fin sí me lo escribió abajo. Aquí lo que está pasando en realidad es que él me está escribiendo cada uno de los números y cuando llega a la última ejecución, se activa el sin saltar una última vez, pero lo que me está escribiendo aquí adjunto al lado derecho es una línea vacía. Entonces, como es vacío, nosotros no lo notamos. Se ve como si no hubiera nada. Vean que sin embargo, esa es una forma de verlo. Recuerden que si yo cierro mucho la ventana, PSInt en la consola lo que hace es que me escribe abajo. Entonces vean que si yo la cierro aquí, vean que acá me abrió un espacio extra. Aquí está esa línea vacía que yo imprimí. ¿Vieron? ¿Qué tal vamos hasta el momento? Elena, ¿qué tal ha ido mi explicación? Voy un poco más rápido de lo que normalmente voy. Usualmente cuando yo entro al tema de vectores voy mucho más despacio de lo que estoy yendo hoy porque es un tema un poco confuso, pero Elena me dice que todo claro. Ok, excelente entonces. Opa. Ahora sí, entonces vean que con la cosa comienza a cambiar un poco más, se empieza a modificar el vector, es igual una inicialización de un vector que va de 1 hasta 10 y luego se llega y se modifica, donde se le llega a estar multiplicando cada valor por 5. Entonces vean que acá tenemos una primera impresión del vector y acá tenemos una segunda impresión del vector multiplicada por 5. Entonces, vean acá, yo llego y defino vector, col y modificar como enteros. No tiene mucha más ciencia, vector y col hacen exactamente lo mismo que en el anterior, donde vector es mi vector y col es mi contador para el para y los subíndices del vector. Y modificar sencillamente es un valor con el cual yo voy a estar modificando el vector. Entonces, llego y dimensiono el vector tamaño 10, acá lo inicializo nuevamente con col desde 0 hasta 9, vector subíndice col obtiene col más 1. Luego muestro el vector normal, hasta este punto es exactamente el mismo algoritmo que el anterior. Luego entonces venimos y modificamos al vector donde se le dice al usuario, ahora se multiplicará por 5 al vector. Entonces hace un nuevo recorrido de 0 hasta 9 donde vean que vector obtiene vector col, obtiene el valor de vector col. Es decir, vean que yo acá voy referenciando cada celda.
Si col tiene un valor de 2, quiere decir que el vector subíndice 2, es decir, la celda 2, que sería la tercera celda del vector, va a estar obteniendo ese mismo valor que ya tiene, pero multiplicado por 5. Entonces vean que una modificación sencilla, como lo haríamos con cualquier otra variable, solamente que aplicada a vectores. Luego escribimos el vector, fácil y sencillo, igual que como lo vimos arriba, de 0 hasta 9, escribir vector sin saltar. Y ahí está. ¿Qué tal quedaron con este? ¿Vamos bien? Todo claro por el momento. Excelente. Un detalle adicional que les voy a decir de una vez, porque, bueno, yo tenía eso. No, creo que no. Qué lástima. Yo debería guardar un ejemplo con eso ya implementado. Ok. Esto es algo más que todo estético, ¿verdad? En PSInt. Vean que acá, a pesar de que es el mismo vector, se desfasa un poquillo por el hecho de que acá cada una de las impresiones es solamente de un solo dígito, excepto por la última, siendo el 10. Es decir, vean que acá está imprimiendo 3 caracteres. Abre paréntesis, 6, cierra paréntesis. Mientras que en su contraparte, el 30, ¿verdad? Porque se multiplica por 5, es abre paréntesis, 3, 0 y cierra paréntesis. Entonces son 4. Entonces, para evitar ese desfase, en PSInt hay que ser un poquillo creativo porque PSInt no tiene funciones como para padding ni nada de eso, que es para, digamos, controlar o centrar las escrituras. Entonces, algo que uno puede hacer es, a mí se me han ocurrido, digamos, 2 formas diferentes de hacerlo. Esta es una forma un poco como más sencilla, pero digámosle como que, ¿cómo decirlo? Menos elegante, por así decirlo, donde yo puedo llegar y hacer un sí. Entonces yo le digo, por ejemplo, si vector col es mayor o igual a 10, o pongámosle mayor a 9, entonces que me lo imprima normal. Si no, entonces que me lo imprima con un espacio centrado acá a la derecha. Esto lo podemos aplicar a este otro también. Entonces vean que ahí queda ahora centrado. Vean que la única diferencia que estoy haciendo es que le estoy diciendo, si el valor es mayor a 10, lo cual implica que va a tener 2 dígitos, escríbamelo normal. Pero si el valor es menor a 10, agréguele un espacio a la derecha del número para centrar los valores, que es aquí este espacio de acá. Otra manera de hacerlo es utilizando un según. En el caso del según es todavía más, digamos, acá en este punto da casi que lo mismo por el hecho de que ninguno de los valores excede 100. El caso del según es más útil en caso de donde los valores pueden ir de 0 hasta quién sabe cuánto, donde pueden haber diferentes tamaños de dígitos. Entonces podemos hacer algo como esto. Yo puedo llegar y hacer según estábamos trabajando con números, sí. Entonces sería longitud de convertir a texto. Ahorita les explico. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Hagámoslo así bien exagerado. Ok. De hecho, no, tan exagerado no, digámoslo así. Llegamos hasta caso 4.
Ok, entonces vean lo que yo estoy haciendo acá. Esto se empieza a poner un poco largo. Ya hemos visto la función de longitud y hemos visto la función de convertir a texto. Convertir a texto me convierte un valor numérico en dígitos, ¿cierto? Es decir, si yo tengo el 45 entero, me lo convertiría en la cadena de dígitos 4, 5. Longitud, por otro lado, lo que hace es que me cuenta cuántos caracteres hay en una cadena. En cuyo caso, si yo tengo el número entero 45, lo convierto a texto, se me convierte en la cadena 4, 5, y luego cuento la cantidad de caracteres, me resulta en 2, ¿cierto? Aquí yo tengo el 45 y el 45 está compuesto por dos dígitos, por dos caracteres. Entonces, vean que eso es literalmente lo que yo estoy haciendo acá. Yo estoy agarrando primero el valor que yo tengo en la columna del vector, ¿verdad? ¿En cuál columna? O bueno, ¿en cuál celda? No sé, depende del valor de call, depende de cuántas iteraciones llevemos en el para. Agarro ese valor y lo convierto en su versión de texto. Una vez que lo convierto en texto, cuento cuántos caracteres hay. Una vez que cuento cuántos caracteres hay, yo decido. Tengo 4 caracteres. Si tengo 4 caracteres, entonces yo voy a escribirlo normal. Si tengo 3 caracteres, lo escribo con un espacio para justificar. Si tengo 2 caracteres, lo escribo con 2 espacios para justificar. Y si tengo un solo carácter, lo escribo con 3 espacios para justificar. Entonces, vamos a modificar esta multiplicación para que sea más grande. Multipliquemos por 10. Y yo estoy aplicando la solución solo al de abajo. Okay. Pongamos un copy paste acá. Un copy pasterino. Ahora sí. Vean lo que ahí queda entonces. Ahora estoy multiplicando por 10. Vean que entonces, dicho y hecho, lo que me hace es que me cuenta cada longitud y aplica esa solución de justificación, donde dependiendo de cuántos dígitos vaya a imprimir, ¿verdad? Si solo va a imprimir un solo dígito, le agrega 3 espacios de justificación. Si imprime 2 dígitos, le agrega solo 2 espacios de justificación. Dicho y hecho, entonces, vean que la solución efectivamente lo que hace es nada más asegurarse de que por cada una de las impresiones imprima la misma cantidad de dígitos. Aquí yo estoy imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estoy imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estoy imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Vamos a ver, Elena me dice, no sé si ya lo mencionó, pero ¿cómo sería la impresión del índice? La impresión del índice, eso es una pregunta muy interesante. Si lo pensás, en teoría no se puede imprimir el índice. Ojo, en teoría. Porque el índice es un concepto, digámosle, abstracto de PSINT. El índice es simplemente para identificar cada una de las partes del vector, cada una de las secciones del vector. Pero, acordate que para yo recorrer de manera automática cada uno de estos índices del vector, cada una de estas celdas, yo estoy haciendo uso de mi contador call en el para. Eso quiere decir que a pesar de que yo no puedo decirle a PSINT, escríbame el índice, yo le puedo decir, escríbame en cuál iteración vamos, la cual, según la lógica de mi algoritmo, debería ser la misma que el vector. Perdón, que el índice del vector que estoy a punto de llamar. Entonces yo puedo hacer algo como, digamos, hagámoslo así, sí. Índice call. Ay, el problema es el sin saltar, ahí me quedó. Ah,
rapidísimo. No. El problema es que sí queda muy largo. Reduzcamos un poco el tamaño de este vector. Para que no quede tan largo, hagámoslo tamaño 3. Que vaya a ser sumamente pequeño, pero es para que no se nos salga de la pantalla y no sea tan feo. Ahí queda. Entonces, ve que ahora, ¿verdad? En el caso de índice, perdón, de tamaño 3, de 0 a 2, yo no tengo acceso como tal o no es que no tenga acceso, sino que yo no puedo llamar como tal al valor del índice. Pero, como yo estoy utilizando mi contador col para recorrer mi vector, yo puedo sencillamente tratar a col como si fuera el índice, o que col no es el índice de mi vector, ¿verdad? Col es un contador común y cualquiera. Col es una variable como cualquier otra, que yo estoy utilizando como un contador en un para, que también estoy utilizando paralelamente como el referenciador del subíndice de mi vector. Entonces, si yo lo llamo, es como si estuviera llamando al subíndice. Entonces ve acá, subíndice 0, bueno, índice 0, índice 1, índice 2. Índice 0, índice 1, índice 2. La me dice, ok, perfecto, gracias. Excelente, entonces. Ok. ¿Sí me entendieron bien la lógica de esto? De cómo hice yo para justificar el texto y todo eso. Elena me dice, es útil como para revisar qué está pasando. Sí, sí, sí. De hecho, te entiendo perfectamente. Porque yo trabajo y trabajé de la misma manera. Cuando yo llegué por primera vez lógica para computación, por eso me gustó mucho, de hecho, tu pregunta. Cuando yo llegué por primera vez lógica para computación, lo que yo hice para ayudarme a entender vectores y matrices mientras practicaba haciendo mis algoritmos es exactamente esto mismo que acabas de ver. Bueno, un poco menos ordenado. Aquí lo ordené un poco más para que se viera más bonito. Pero yo hacía lo mismo. Digamos, yo llegaba e imprimía el valor de call para saber en cuál iteración iba por cada una de las ejecuciones. De hecho, es una herramienta muy útil y es algo muy útil de hacer y es algo que se hace mucho a lo largo de programación. Y es un muy buen tip que ustedes utilicen la consola, en especial cuando ya empiecen a trabajar con interfaz gráfica, que cuando empiezan a trabajar con interfaz gráfica, la consola ya casi no se usa, la consola es para nosotros, porque el usuario por lo general termina trabajando con interfaz gráfica. Pero entonces es muy útil que ustedes escriban constantemente retroalimentación en la interfaz gráfica, perdón, en la interfaz gráfica no, en la consola, para ustedes como programadores saber qué es lo que está ocurriendo detrás de cámaras en su código. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta mucho dar es una vez un proyecto que yo tuve para esta materia, estructura de datos, creo que había sido, que nos pusieron a resolver un problema de ajedrez en código. Entonces, no me acuerdo cómo era que se llamaba el problema. Creo que era el problema de las reinas. Sí, creo que era el problema de que las reinas, de colocar no sé cuántas reinas en un tablero de ajedrez sin que se pongan en jaque la una a la otra. Y eso el código lo tenía que hacer solo y tenía que encontrar varias soluciones, no podía encontrar solo una, sino que tenía que probar y encontrar varias soluciones y teníamos que resolverlo mediante recursividad. No sé si saben lo que es recursividad, pero bueno, el punto es que lo hace un poco más complejo. Y yo estaba teniendo un pequeño problema por un pequeño fallo de lógica que había estado teniendo. Y la forma en la que yo encontré ese error de lógica fue gracias a esa retroalimentación que yo me dejé, donde el código me decía, va por tal parte, está revisando tal cosa y tal cosa. Entonces, eso mismo que vos estás pensando es una excelente idea.
Otra cosa que pueden hacer, ¿verdad? Que todos los lenguajes de programación es utilizar el famoso debugger. En el caso de PSINT es el ejecutar paso a paso. Si ustedes ejecutan el paso a paso, vean que lo que hace es que él va paso por paso, ejecutando el código, mostrando en qué línea va. Ustedes de hecho, junto a la ejecución paso a paso, solamente que no me lo mostró, pero acá está. Vean que ustedes pueden pausarlo. Vean que acá yo lo que hice fue que me detuve acá, en esta parte. Y... no, ¿dónde era que...? Bueno, aquí está, evaluar. Ustedes pueden aquí abrir el evaluar para ver lo que está pasando, pero no sé por qué me lo cerró. No. Bueno, no importa. Igual vean que acá ustedes pueden ir entonces paso a paso, ¿verdad? Puedo utilizar el botón para evaluar una expresión, conocer el valor de una variable durante la ejecución paso a paso. Ok. Entonces, para entonces evaluar ese asunto. Pueden ir acá ustedes, entonces manualmente decirle, vean entonces acá que acabamos ya por esta parte, entonces ahora determinó que en la primera celda, ¿verdad? Cae en el caso 1, acá, entonces vean que yo ahí voy y vean que me va imprimiendo según cada paso. Puedo modificar la velocidad también y darle continuar. Los famosos debugger. En los lenguajes de programación como tales, los debuggers de hecho son más bonitos. El de PSINT es como interesante, pero el de esos son más bonitos porque incluso ustedes pueden decidir a partir de qué punto ejecutar. Lo que hacen es que meten lo que se llaman bracket points. Entonces ustedes eligen una cierta línea donde el código tiene que empezar a ejecutarse con el debugger y el debugger les dice qué va pasando ahí paso a paso. Es muy chiva, es muy chiva. Ahí lo van a ver. Bueno, Johar quizás ya lo vio ¿vos utilizaste el debugger en Intro a Progra, Johar? Pero sinceramente lo usé muy poco porque no sabía muy bien de la herramienta. Es... Entonces, Ajá. en teoría, digamos, sí sabía de cómo era, pero muy pocas veces lo apliqué. Es muy útil. Te recomiendo que medio te pongas a atravesarlo algún día si tienes el chance. Al principio se siente muy raro, de hecho entiendo perfectamente, a mí me pasó igual, yo en un principio decía, no, esto yo prefiero no usarlo, con mi retroalimentación es suficiente. Entonces, entiendo perfectamente, pero vieras que cuando uno empieza ya a hacer códigos mucho más complejos es una salvada enorme. Entonces, eh, es muy útil, es muy útil. Ahí si algún día sacas el chance para verlo, vas a ver que seguro te va a gustar mucho. Claro, Ah, claro. ok, entonces, ¿qué tal vamos? ¿Avanzamos o alguna otra dudilla? Por mí puede seguir. Todo está claro por el momento. Ok. Elena, ¿qué tal vamos? Todo claro, ok, excelente. Entonces, en el siguiente paso ya empezamos a meter un poco más de variables. Acá el usuario ya puede comenzar a elegir cómo va a trabajar el vector. Entonces, este es un vector que completamente es modificado e iniciado según lo que diga el usuario. Entonces, vean que yo acá llego y declaro vector, call y tamaño como enteros. Entonces, vean que, bueno, vector y call es exactamente lo mismo. Mi variable para el vector y mi variable para ir contando a lo largo del vector. Y luego tengo tamaño que es un agregado sencillamente para seleccionar el tamaño, tal y como Elena nos había sugerido al comienzo. Entonces, vean que acá yo llego y le digo, digite el número de celdas para el vector, leo la respuesta como tamaño, y luego entonces en inicializaciones y dimensionamientos, sencillamente llego y digo, la dimensión de vector llega a ser de tamaño, tamaño. Entonces, ¿cuántas celdas va a tener el vector? Depende de lo que el usuario me diga acá. Vean que entonces el recorrido es justamente como yo les decía. Yo les decía a ustedes que un vector de tamaño n llega a ir desde 0 hasta n-1, ¿cierto? Entonces vean que el recorrido de el recorrido del vector en el para sigue esa misma lógica, donde yo le digo que para call, teniendo un valor inicial de 0 hasta tamaño -1, con paso 1 hacer y recorre el vector desde 0 hasta su tamaño -1. Pero vean que acá, sin embargo, ocurre algo
especial. Acá es el usuario el que decide qué valores se llegan a ingresar. Entonces, por cada una de las iteraciones, ¿verdad? Le va a preguntar al usuario, digite el número a guardar en la celda col más 1. Ojo, este col más 1 no necesariamente lo tienen que hacer. Digo no necesariamente porque depende de qué les pidan a ustedes o de cuál es su finalidad. En el sentido de que, si yo hubiera escrito este algoritmo para alguien que entiende el avance de los vectores como nosotros como programadores lo entendemos, es decir, desde 0 hasta n-1, yo sencillamente habría escrito call. Por ejemplo, vean que acá en la primera iteración le va a decir, digite el número para guardar en la celda 0. Sin embargo, yo estoy asumiendo que mi algoritmo va a estar trabajando con usuarios que no están familiarizados con esta forma de concebir vectores. Y usualmente a la gente, cuando uno le habla del primer valor en una cuenta, comiencen a contar desde el principio, siempre el primer número que se imaginan es 1, porque se supone que 0 es el valor 0, es nulo. El 0 siempre se ignora. Entonces, ese más 1 sencillamente es como un pequeño ajustecito que yo hago para que empiece a contarle al usuario a partir del 1. Entonces, vean que acá, a pesar de que yo leo la respuesta en el vector call, es decir, si es la primera iteración, yo la voy a leer en el vector 0, a pesar de que, perdón, en la celda 0, a pesar de ser la celda 0, yo al usuario le pido por la celda 1. Entonces, eso es como un principio, se podría decir que eso es casi que ocultamiento. Luego van a ver lo que es ocultamiento. Ocultamiento es un concepto en informática y en general en las ciencias computacionales que se refiere a las funcionalidades o interfaces que se meten a una máquina, digámosle, a una compu, para ocultarle al usuario todo el montón de cosas complejas que hay por debajo, para que él no se tenga que preocupar por todo el montón, digamos, de complejidades en la programación y todo que involucra un proceso. Digamos que él pueda sencillamente oprimir un botón y ya, eso es todo lo que él vio que ocurrió. Él no vio todo el montón de cosas que hubo por debajo. Entonces, se podría decir que esto es como un primer acercamiento a eso. Yo le estoy diciendo al usuario la celda 1, a pesar de que en realidad es la celda 0. ¿Ok? Luego entonces mostramos al vector, vean que acá también, nada nuevo, sencillamente se aplica esa lógica de variables, para call siendo 0 hasta tamaño -1, con paso 1 a hacer, escribir, abre paréntesis, vector call, cierra paréntesis, sin saltar, y acaba el algoritmo. Dicho y hecho, si yo lo ejecuto, digite el número de celdas por vector, no lo hagamos muy grande porque tenemos que trabajarlo manualmente, entonces digamos 4 celdas. Entonces digite el número a guardar en la celda 1, digamos que 5, en la celda 2 digamos que 3, celda 3 digamos que 4, y celda 4 que debería ser la última, digamos que 2. Y ahí está, 5, 3, 4 y 2. Sencillo, ¿verdad? No es la gran cosa. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, en PCIN el vector se puede manejar mejor manualmente o ya que lo dimensione la misma el mismo programa. O sea, en un ejemplo, se pueden utilizar números aleatorios o azar, digamos, en este ejemplo en PCIN. Sí, de hecho que este ejemplo, el 5.1, trabaja con aleatorio. Entonces, todo en realidad depende, lo bonito de programación es eso, ¿verdad? Que todo depende de cuál es la finalidad de uno. No existe, para muy pocas cosas existen reglas de cómo se hace algo. Por lo general, lo que son convenciones. Porque en programación, la idea es que uno básicamente hace lo que le sirve. Uno siempre busca soluciones creativas para los problemas de uno. Entonces, el ejemplo está más adelante, pero sí, perfectamente, digamos, voy a quitar esto lo manual, porque es capaz que luego me tiene un número enorme ahí. O, de hecho, nada más cambiemos el tamaño. Okay. No pongamos a elegir al usuario, sino que no lo hagamos muy grande. Digamos, ¿qué tamaño tiene azar? Digamos, 4 más 1, para que no vaya a ser más grande de 5. Entonces,
Ojo acá, algo muy importante, si van a trabajar dimensionando un vector de manera aleatoria, siempre agréguenle un piso positivo al azar. Porque si yo lo dejo de esta manera y por casualidad azar me llega a tirar un 0, esto me va a tirar un error. Yo no puedo dimensionar un vector de tamaño 0. Eso no existe. Lo más pequeño que lo puedo hacer es un vector de tamaño 1. Lo cual es un poco tonto porque un vector de tamaño 1 es una variable normal, ¿verdad? Ahí está. Un vector de tamaño 1 solo tiene una celda. Pero entonces, en este caso, siempre asegúrense de meter un piso positivo. Eso es otra, ¿verdad? Positivo, porque tampoco puedo dimensionar un vector con un número negativo, por supuesto. Entonces, vean que acá es azar. Acá yo no sé qué tamaño tiene el vector. De una vez me comienzo a preguntar, celda 1, vamos a ver. Ok. Me tiró 1. Vamos a ver otra vez. Celda 1. Opa, porque solo me está tirando unos. Ahora sí, ya está. Ya tenemos más de una celda. Ok. Ok. Ahí está. 4 celdas tuvimos esta vez. Ven, entonces, la lógica de la sintaxis trabaja de esa manera. Un vector se dimensiona según un valor numérico. ¿Qué tipo de valor numérico tiene que ser ese valor numérico? Pues no importa, no importa si es una variable, no importa si es un número literal. Lo importante es que sea un valor numérico. Tiene que ser algo que tenga un valor numérico. Entero, en realidad, porque también yo no puedo dimensionar 3.5 celdas, ¿verdad? Sería un poco extraño. Eso en teoría debería tirarme un error. Pero no lo hizo. Ok. Aparentemente entonces lo único que hace psint es que le hace un, ¿cómo se llama? Lo trunca. Pero igual, vean que sí, no hizo 3.5 celdas, hizo 2. Cuando empiecen, bueno, cuando en el caso de Johar ya lo vio, pero no sé si alguna vez lo intentó. En lenguajes de programación más avanzados es más bonito todavía porque básicamente cualquier flujo numérico de información funciona. Entonces, digamos, yo aquí podría, en PSI no se puede, pero yo aquí incluso podría hacer un leer. Digamos, yo podría hacer algo como esto. Entonces es chivísima porque básicamente lo que llega a pasar es que cae en esta línea y lo que hace es primero resolver el leer y el usuario le contesta, no sé, digamos 5 y lo que hace es que agarra ese 5 y lo mete a la dimensión del vector. Es sumamente chiva, pero en PSI no se puede hacer. Eso es en lenguajes más avanzaditos. Ok. Disculpe, yo intenté eso, en realidad empecé y sí me dio ese error que usted me dijo. Ajá. No, Sí, sí, no se puede. Es un poco sí, más rígido. porque en C++ uno usa el code y el sync para leer y guardar datos. Ajá. Entonces cuando intenté eso yo, pero ¿qué pasa? Y me acordé que no es la misma estructura, por eso es bueno que usted haya explicado la clase desde sync, porque yo estaba perdido en PCI. Ok, me alegra entonces, sí. Dicho y hecho, ¿ves? PSInt es más rígido y más tieso en ese tipo de sentidos. Y ya lo hemos visto a lo largo del curso, que hay cosillas que yo les digo a ustedes, en lenguajes de computación ya de verdad más avanzados, ustedes pueden hacer cosas chivísimas, loquísimas, PSInt no. Vemos como por ejemplo el para, que el para de PSInt tiene un asta flexible, pero está limitado en que siempre es una cuenta. Para, no sé si alguna vez hiciste algo como eso o viste algo como eso, pero hay paras en lenguajes de computación que no son necesariamente una cuenta, sino que lo que hacen es una evaluación de tipo booleana. Entonces, hacen la cuenta, pero la evaluación es que se cumpla tal condición. Entonces, uno lo que tiene que hacer es programar el cuerpo del para que a raíz de esa cuenta en algún momento se cumpla la condición. Eso en PSI no se puede. Yo aquí no puedo hacer algo así como hasta que tamaño -1 sea igual a 3 o hasta que un valor lógico sea tal cosa. Ok. ¿Alguna otra duda? No, de momento no. Claro, todo claro. Gracias, Ok. gracias más bien. Por supuesto, por supuesto.
Que entonces, continuando, ¿verdad? Acá tenemos otro, ya aquí es donde los ejemplos empiezan a poner un poquillo más interactivos. Entonces, vean que vamos a ejecutarlo, ¿verdad? Buscar en casilla. Un momento. 4.2, debería ir primero. ¿Por qué me abrió primero? Vamos a cambiar este nombre. Esto debería ser 4. Opa. No. Debe ser 4.1 para que me abra primero este. Sí. ¿Qué pasó, Elena? Te puedo hacer una pregunta así, nada que ver con el tema. Es que vieras que a veces cuando jalo pestañas como que me las apila verticalmente. ¿A usted le pasa eso, no? Eh, No. Así. Opa. Déjame ver. Es que sí sé de lo que estás hablando, pero no sé por qué no me... Digamos, ¿ves que acá me lo está señalando? Sí. Sí, es que no sé cómo volverla así, me vuelve loca porque Ahí está. es... Ajá. Sí, eso pasa porque es cosa como de la interfaz. De hecho, en muchos lenguajes se puede hacer cuando empiezas a ver otros IDEs, uno puede mover todo así de lugar. Eso pasa, dice, porque la jalás y él detecta que, o cree detectar que lo que querés hacer es eso. Entonces, sencillamente agarrar la pestaña y nada más la volvés a meter ahí normal. Viste que nada más lo que hice fue que la jalé y la tiré acá en línea con las demás. Ok. Entonces, Creo que lo he intentado, pero no sé, como que a veces me está dando problemas. Es que también uso Mac y vieras que yo creo que no está optimizado para Mac. Entonces hay cosillas como que digamos los relacionales, digamos como igual o mayor que, si se me cambian, no los reconoce, me da error. Entonces es como tedioso. ah, curioso. No sabría, digamos, no tengo como confirmación de si PSInt debería funcionar con Mac, ¿no? Pero no sé si tendrá como sus quirks. No me extrañaría porque PSInt sí, en general siempre tiene sus Ok. cosas, Sí, vieras digamos. que de hecho lo estaba probando, digamos, antes de enviar las tareas, lo estoy probando como en una, digamos, en Windows. Y cuando comento algo, el programa no corre. Tengo que volver a quitar todos los comentarios y ponerlos de nuevo. Ah, Entonces, sí, obviamente es un montón de trabajo, pero no sé si será algo como el software. puede que sí, qué extraño, nunca había escuchado eso. Sí, es horrible. Y o no sé si será como que el carácter lo cambia a otro tipo de letra o algo así, no sé, realmente. Ah, curioso. De ahí, de ahí sí. Sí, no, más bien muchas gracias. Tema aparte, es que son cosillas que me están pasando y son, sí, obviamente son súper incómodas. Sí, suena súper incómodo. Está bien, gracias. De hecho, PSInt, por lo menos a mí, algo que me pasaba, y a mí me daba risa porque había gente que a mí me decía que a ellos no les pasaba, y no me volvió a pasar. No sé si será que lo arreglaron en una actualización actual, o bueno, más actual, perdón. Era que PSInt a veces tenía para mí errores en la evaluación de negativo, ¿verdad? Digo, perdón, de diferenciación. Entonces, digamos, como que por ejemplo, que yo tuviera acá un mientras y yo dijera, no sé, mientras tamaño fuera desigual a 5. Entonces, aquí este desigual sí me funcionó, pero me pasaba que si yo escribía el desigual acá, de esta manera, ¿verdad? Como signo de admiración e igual, esto debería funcionar porque es una notación correcta. Ve que acá sí me lo detectó, pero me pasaba que no, que me lo Ese es leyó el mal. error que me está dando. De hecho, a veces, digamos, cuando uno copia y pega, él cambia el símbolo automáticamente. Ajá, Entonces tengo que volverme a revisar todo lo que copié y pegué para volverlo a poner en otra anotación, digamos. sí, PSIN tiene Sí. sus cosillas así. Entonces, en ese tipo de casos, yo siempre he visto que él trabaja mejor con aunque es incomodísimo, ¿verdad? Uno los pega así, también es un desigual. Pero sí, velo desde el punto de vista de que es precisamente una herramienta didáctica,
cuando ya empieces a trabajar con otros IDEs, ese tipo de cosas no va a pasar, o no debería. Entonces, Ok. No, pero está bien saber que no solo me pasa a mí para saber que es como un tema también del, digamos, no sé, de sí, no, errorcillos que pueden darse, sí. sí, sí. Él es medio quirky, a él le agarran cosillas así. Ok, seguimos. Vamos a ver. Entonces, ¿verdad? eh, celdas. Sí, aquí está. Ok, entonces, este es interesante porque este llega a modificar un vector según la decisión del usuario. Es decir, ya no es una modificación como rígida, como la que vimos al principio, sino que ahora el usuario especifica qué modificar del vector. Entonces, digamos, véanlo acá, llega y me dice, digite el número de celdas para el vector, hagámoslo también pequeño, como 4. Entonces ahora llega y me dice, ingrese el número de casilla que desea modificar, no número en casilla. Entonces, ojo, acá yo lo estoy escribiendo como de la manera más natural posible, de nuevo pensando en que yo este algoritmo se lo vaya a presentar a un usuario que no está acostumbrado a reconocer nuestra terminología como programadores. Entonces, vean que acá básicamente lo que yo le estoy diciendo es elija el subíndice de la celda a modificar. Pero se lo escribí en un lenguaje como digámosle más coloquial, ingrese el número de casilla que desea modificar, no el número en casilla, es decir, el número de casilla. En este caso, digamos que yo quiera modificar la segunda casilla. Es decir, la segunda casilla tendría que ser la celda 1. Pero, como yo estoy trabajando asumiendo que es un usuario regular, digámosle, que no conoce nuestra terminología, no conoce que esta en realidad es la celda 1, sino que para él es la segunda celda, yo hago ese ajuste. Entonces vamos a decir que yo le digo la segunda casilla, luego me dice digite el número por el cual multiplicar la celda seleccionada, vamos a multiplicarlo, no sé, por 2, y ahí queda. Me imprime todo el vector, pero vean que ahora solamente me modificó la segunda casilla, es decir, la celda 1. Veamos la lógica detrás de eso. Yo llego y defino vector y col y tamaño. Hasta el momento estos hacen exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. Luego tengo modificación y modificar. Modificación y modificar trabajan de una manera un poco diferente. Modificación va a ser igual un valor para modificar, pero modificar lo que llega y me hace es determinar precisamente la celda a modificar. Entonces, en la lectura de impresión, ¿verdad? Tenemos acá, digite el número de celdas para el vector, lo leemos como tamaño y dicho y hecho, luego dimensiono el vector según el tamaño elegido por el usuario. El recorrido es igual, yo recorro con col desde 0 hasta tamaño -1 con paso 1 y hago lo siguiente. Vector col obtiene col más 1 multiplicado por 10. Entonces es una cuenta ascendente de 10 en 10, como ya lo vimos, que iba 10, 20, 30, bla, 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 porque es la misma cuenta que hemos visto hasta el momento, pero multiplicada por 10 cada valor. Luego mostramos el vector, nada nuevo hasta acá, col tamaño 0 hasta tamaño -1, escribe vector, subíndice col, sin saltar, y acá abajo tenemos la escritura vacía, cuando acaba todo el para invalidar el último sin saltar. Luego entonces es donde ya viene lo interesante, donde viene la carne de este algoritmo. Llega y le dice, bueno, tenemos acá el comentario, el usuario modifica el arreglo. Y se le dice al usuario, ingrese el número de casilla que desea modificar, no número en casilla. Vean que dicho y hecho la respuesta la lee como modificar. Entonces vean que es como les dije, modificar lo que hace es determinar qué casilla voy a modificar. Luego llega y le escribe, digite el número por el cual multiplicar la celda seleccionada. Ahora sí, modificación obtiene el número por el cual yo voy a modificar ese algoritmo. En la ejecución lo multipliqué por 2, creo, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, en la ejecución pasada, si no me equivoco, elegí que quería modificar la celda 2 y que lo quería multiplicar por 2. Eso quiere decir, bueno, quedarían los dos con un valor de 2. ¿Ok? Vean que sin embargo, acá es donde ocurre lo interesante que yo les dije, ¿verdad? De hecho, ejecutémoslo acá a la par. Entonces, 4 celdas, dije que quería modificar la celda 2, multiplicémoslo por 3 esta vez. Entonces,
modificar tiene valor de 2, modificación va a quedar con valor de 3. Entonces, yo estoy diciendo que yo quiero modificar la casilla 2. En nuestra terminología, la casilla 2 debería ser la celda 2, que sería esta. Pero como estamos, como les dije, trabajando con un usuario regular, queremos hacer ese ajuste para que la casilla 2 sea la celda 1. Entonces, vean que es tan sencillo como que en la asignación yo trabajo con la misma lógica numérica, pero haciendo ese pequeño ajuste. Vean que yo acá hago vector modificar menos 1. ¿Por qué? Porque el usuario eligió la casilla 2 representando la celda 1. 2 menos 1 es 1. Recuerden que el ajuste es solamente de 1 en todos los vectores, porque el desfase, entre comillas, que se hace es sencillamente porque psint en vez de contar desde 1, comienza a contar desde 0. Por eso es que siempre es subíndices de 0 a n menos 1. Entonces, en el ejemplo anterior, yo hice una lógica inversa, donde yo al usuario le decía, ingrese el número en la casilla n más 1, porque yo lo que iba haciendo era que le iba contando, digamos, yo le decía casilla 0 más 1, 1 más 1, 2 más 1 y 3 más 1. Acá la lógica es inversa, yo acá no le estoy enumerando las casillas, le estoy diciendo, elíjame una casilla, y a la respuesta del usuario yo le resto 1 para yo saber que se refiere a la celda de un subíndice inferior, por ese de un nivel, digamos, de un número inferior, por ese desfase. Espero me entiendan la explicación que estoy tratando de dar. Entonces, vean que dicho y hecho, es esa misma lógica. Vector modificar menos 1 obtiene vector modificar menos 1, es decir, obtiene su mismo valor, la celda 1 obtiene la celda 1, multiplicado por el valor de modificación. Aquí está el comentario, ojo el menos 1. Dicho y hecho, ¿verdad? Cuando yo ejecuto esto, acá está. Se modificó la celda 2 menos 1, siendo la celda 1, que sería la segunda casilla. Aquí está la segunda casilla, que es la celda 0, 1, subíndice 1. ¿Ok? Luego entonces mostramos el valor modificado. Esto no es nada nuevo. Col obtiene 0 hasta tamaño menos 1. Escribimos vector col, bla, bla, bla. Esto aplica para cualquier otro coso, ¿verdad? Digamos, yo puedo llegar acá y elegir casilla 4 multiplicado por 3 igual. Ahí está. Casilla 4, que es la celda 3. 4 menos 1, 3. Profe, una consulta. Sí. Si ese menos 1 lo cambiamos por cualquier otro valor, un ejemplo, un menos 3, funciona de la misma manera, obviamente cambiando nada más el tamaño de los vectores, digamos, lo haríamos en 10 para que no quede tan pequeño. ¿Funciona de la misma manera o solo siempre tiene que ser menos 1? Sí, no. Ok. La sintaxis estaría bien. La cosa es que tenemos que tener en consideración cuál es la lógica de la sintaxis que estamos aplicando aquí, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, cambio este vector a modificar menos 3, lo que yo estoy haciendo es elegir el subíndice 3 veces anterior al valor que eligió el usuario. Entonces, por ejemplo, si yo hago algo como esto, ¿verdad? Hagámoslo esta vez más grande, tamaño 10, y el usuario me elige la quinta casilla, lo que va a hacer es que le va a restar 3. En este caso no hubo problema, porque lo que hizo fue entonces que se devolvió hasta el 30. Pero ¿qué pasa si el usuario hubiera elegido la segunda casilla? En este caso se va a volver a una posición inexistente. El subíndice Ok, menos 1 no existe. eso es O, lo que quería comprobar. exactamente. Caso contrario, ¿verdad? Porque también me dijiste, digamos, me pusiste el ejemplo de menos, pero también me parece que me hablaste de una suma en algún momento. Caso contrario, en el caso de la suma, ¿verdad? Igual acá, yo elijo el subíndice 5, no va a haber problema porque lo que hace es que me cuenta para el frente. Entonces acá, ¿verdad? ¿Cuánto conté? 3. Aquí está.
agarró el 90 y lo modificó. Pero en este caso, si yo más bien elijo un valor muy adelantado, me va a tirar error porque ahora va a estar intentando buscar un subíndice que no existe. Porque el subíndice 9 más 3 me da 12 y acá el subíndice máximo es el 9. Vean que acá de hecho literalmente PSInt me lo dice, vean, subíndice 12 fuera de rango entre 0 a 9. Entonces, técnicamente sí está bien en el sentido de que la sintaxis sí tiene lógica, pero había que ver por qué motivo harías algo como eso, ¿verdad? ¿Por qué le desfasarías tanto al usuario? No, yo solo preguntaba, es que tenía curiosidad porque quería saber si se podía utilizar otros valores, porque normalmente a veces se pueden usar, no sé, vectores y matrices de 10 por 10 para hacer 100 números. Ah, no, sí, sí. Sí, 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 claro, Entonces, claro. en Entonces ese sí. caso, podría funcionar, digamos, ese desgaste, digamos, un -3 o un -5, un ejemplo, para retroceder números en cantidades más rápidas. Ajá. Aunque en ese caso quizá más bien te sería más útil utilizar un para con un paso más grande, ¿verdad? Para ir avanzando, digámosle, de 5 en 5. Entonces si yo recorro un vector de 5 en 5. Pero Pero, nuevamente, por eso es que en un principio lo que te dije no fue está mal, que sí tiene lógica, pero está mal. Yo casi siempre trato de nunca decir está mal, porque a mí no me gusta decir ese tipo de cosas en programación, porque en programación tiene que ser algo muy específico para decir está mal. Vean que yo casi siempre lo que les digo es, depende del caso, y habría que ver, como te acabo de decir, habría que ver por qué le harías ese desfase al usuario. Dando a implicar que en este momento yo no veo el motivo del por qué lo harías, pero no significa que bajo ninguna circunstancia lo puedas hacer, porque qué sé yo qué tipo de algoritmo estés haciendo, cuál sería tu objetivo final y al rato y si es algo que te resulte útil, porque sí se puede hacer. Entonces, a eso es a lo que me refería. Eh, ok, ¿qué tal? Vamos acá, si quedó claro esto, porque el siguiente es todavía más bonito. De hecho, el siguiente algoritmo hace exactamente esto mismo, pero en vez de preguntarle yo al usuario por el subíndice, digamos, yo tengo este vector, en vez de yo preguntarle al usuario el número de casilla a modificar, ahora le pido el número en casilla. Es decir, ahora tenemos que identificar el valor en la casilla. Porque es cierto, es muy fácil con el subíndice. Con el subíndice, si yo le digo la casilla 5, yo sencillamente sé que la casilla 5 es en realidad el subíndice 4. Ya los subíndices están asignados en PSInt. Pero los valores en casilla están guardados, pero PSInt no los reconoce automáticamente. Digamos, yo no puedo decirle a PSInt, sáqueme la celda subíndice 0, perdón, subíndice 100 para referirme a esta. Esta es la subíndice 9. Entonces, el siguiente se pone interesante por eso. ¿Sí me entendieron la lógica de lo que ocurrió acá, sin embargo? sí, correcto. Ok. Excelente, entonces. Veamos el siguiente. Vean que acá la cosa se pone más bonita, ¿verdad? Tenemos vector, call, tamaño y modificación, todos hasta el momento iguales. La única diferencia es modificar val. Modificar val llega a cumplir una función muy similar a modificar. La razón por la cual, sin embargo, se llama diferente es porque recuerden que acá modificar indicaba cuál subíndice a modificar. Modificar val ahora lo que va a almacenar es el valor a buscar para modificar. Por eso se llama modificar val. ¿Ok? Luego acá tenemos un booleano, una variable de tipo lógico que se llama verificación, que la inicializamos en falso. Verificación me va a funcionar para determinar si el valor existe, porque ese es otro detalle que tenemos que considerar. ¿Qué tal si tenemos un vector como el anterior, de 10 en 10, desde 10 a 100, y el usuario me dice, modifíqueme la celda con el valor 15? Ese valor no existe en mi vector, entonces ocupamos verificación. Ok, llega y dice, lectura, de hecho veámoslo ejecutado primero. Digite el número de celdas para el vector, ok, hagámoslo 5, de 10 a 5, perdón, de 10 a 50. Ingrese número en casilla que desea modificar, no número de casilla, ok. Digamos que yo le diga el 15 y vean que dicho y hecho, me vuelve a preguntar, digite el número por el cual multiplica, no, ahí está.
Vean que dicho y hecho, llegué y me dice, valor a modificar no encontrado. No encontró el 15. No lo pudo multiplicar. Por otro lado, si yo elijo el 30, que sí existe, me multiplicó el 30. Me ubicó el 30 en el vector y me lo multiplicó. ¿Ok? Vamos entonces a verlo, ahora sí. Acá, habíamos quedado. Digite el número de celdas para el vector, se lee como tamaño, dimensión de vector según tamaño. Luego entonces yo tengo mi primer para con columna desde 0 hasta tamaño -1 con paso 1 a hacer, ¿verdad? La inicialización igual a como la hemos visto, que la inicializa con una cuenta ascendente pero la multiplica por 10 para que sea 10, 20, 30, bla, bla. Luego mostramos el vector normal, ¿verdad? Acá, tal y como lo hemos visto hasta el momento, nada nuevo, 0 hasta tamaño -1, vector call, fin para y escribe el espacio vacío para invalidar el último sin saltar. Luego llega, ¿verdad? Acá tenemos la parte donde el usuario modifica el arreglo. Se le dice al usuario, ingrese el número en casilla que desea modificar, no el número de casilla. Se lee como modificar val. Digite el número por el cual multiplicar la celda seleccionada y se lee como modificación. Entonces, vean qué interesante. Aquí tenemos un para adicional que hasta el momento no habíamos usado. Este para es el que me va a buscar y a detectar el número que buscamos modificar. Vean que él llega y dice, para columna teniendo un valor 0 hasta tamaño -1, es decir, nuevamente mi contador de columna, mi contador call va a ir de 0 hasta tamaño -1, con paso 1 a hacer, y vean que por cada una de estas iteraciones de 0 a tamaño -1 me va a comparar la celda call con el valor que yo quiero modificar. Es decir, literalmente hace lo que tiene que hacer. Literalmente va celda por celda, según el valor de call, comparándolo para ver si es el valor que ocupa modificar. Si no es el valor, sencillamente no hace nada y pasa a la cuenta siguiente. Entonces, es como si yo les dijera a ustedes, en esta cuadrilla que tenemos acá, en este cuadrícula de una sola línea, modifíqueme la celda que tiene el valor 4 y ustedes vayan uno por uno. Aquí está el 4, no, aquí está el 4, no, aquí está, sí, aquí. Este se lo voy a modificar. Es literalmente eso lo que está haciendo, no hay mayor ciencia. Vean que es como yo les vengo diciendo desde el puro principio. Muchos de los algoritmos que nosotros tenemos que construir es sencillamente pensar en lenguaje natural qué es lo que nosotros tenemos que hacer y traducírselo a PSINT en un lenguaje que él entienda. Si vector call es igual a modificar val, entonces, si sí llega a encontrar el valor, entra, verificación lo cambia a verdadero para indicar que sí encontró el valor. Vector call obtiene vector call multiplicado por modificación. Es decir, aplica la multiplicación, tal y como lo hemos visto hasta el momento. Vean que si esto nunca hubiera pasado, digamos en el caso del 15, eso quiere decir que, ¿verdad? No. Aquí en el caso del 15, lo que llega a ocurrir es que él va a ir 10, 20, 30, 40, 50, comparando cada uno de estos valores, intentando encontrar un valor que sea igual a 15. Como nunca encuentra ninguno, verificación nunca se convierte a verdadero. Como verificación nunca se convierte a verdadero, cuando llega a esta parte de la ejecución, se da cuenta que verificación es igual a falso. Como verificación es igual a falso, esta condición es verdadera, y como la condición es verdadera, sencillamente le escribe valor a modificar no encontrado y acaba el algoritmo. Pero por otro lado, si el valor es un valor que sí está dentro, como el 50, quiere decir que en algún punto esta verificación fue verdadera. Bueno, esta condición. Como esta condición fue verdadera, verificación lo cambiamos a verdadero, se aplica la multiplicación y cuando llegamos a este sí, verificación, al ser verdadero, es desigual a falso. Quiere decir que esta condición no se cumple. Como no se cumple, saltamos al cuerpo del si no, donde llega y nos dice, para call, desde 0 hasta tamaño -1, con paso 1 a hacer, escribir. Es decir, si sí logra encontrar el valor, en vez de reportarnos que no encontró el valor, que es el cuerpo positivo del sí, que ocurre solamente cuando verificación es falso, lo que hace más bien es, nos escribe
todo el vector una vez que ya lo hemos modificado. ¿Qué tal? Sí, todo claro por el momento. Ok, excelente. En general, profe, ese código así, lo único que va haciendo es va determinando casilla por casilla para buscar el número que se ingresó por el usuario. Sí, 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 sí. Literalmente lo que él hace es eso. Él nada más va casilla por casilla buscando el número, comparando con modificar val a ver si alguno de ellos es el número. Ok, está bien, gracias. Con muchísimo gusto. Elena, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Me Sí, vas todo bien. entendiendo todo? Ok, excelente. Pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es un algoritmo que, dicho y hecho, trabaja con valores aleatorios. Era el que les decía en un principio. Qué rápido. Ya vamos a terminar todos. Se los pongo así. La cantidad de ejemplos que hemos visto hasta el momento, muchas veces me da chance de verlos en 2 sesiones, digamos. Vamos súper rápido. Ok. De hecho, probablemente va a ser la primera sesión en la que más bien quizás hasta terminamos temprano. Para dejar estos para mañana. Y al rato y hasta mañana terminamos temprano también, de hecho. Ish. Ok. Am, perdí el tren de pensamiento. Ok, sí. Algoritmo arreglo, ¿verdad? Eh, ok, sí, trabaja con números aleatorios. Veámoslo ejecutado primero. Vean que llegue y me dice, digite el número de celdas para el vector. Este tiene algo interesante, que si yo trato de inicializar el tamaño de una manera no válida, tiene una verificación para evitar eso. Si yo le digo que es tamaño 0, me ignora la respuesta. Cualquier tamaño no válido me lo ignora. Hasta que yo le ingreso un valor válido, como el 4. Y lo que hace ahora es que me inicializa el vector con números aleatorios. Números aleatorios. Vean que siempre cambia, ¿verdad? Entonces, la manera en la que funciona es la siguiente. La verificación original es un sencillo repetir, ¿verdad? Él lo que hace es que al puro principio del repetir siempre me limpia la pantalla. La primera vez que ingresamos acá no importa, porque no teníamos ninguna impresión desde antes. Entonces hace una limpiar pantalla de una pantalla vacía. El usuario no detecta nada raro. Luego entonces llegué y le escribe, digite el número de celdas para el vector, se lee como tamaño. Y lo va a enciclar en este bucle hasta que el valor de tamaño sea mayor a 0. Cualquier valor de 0 para abajo lo obliga a repetir la respuesta. No le permite avanzar. Una vez que tenemos un valor positivo mayor a 0, llega y dimensiona vector según tamaño. Y ahora sí es donde comienza lo bonito. Para call, teniendo un valor de 0 hasta tamaño menos 1, con paso 1 a hacer, llega e inicializa el arreglo de manera aleatoria, donde llega y dice, vector call obtiene azar 10 más 1. Entonces vean que acá lo que va a estar haciendo es, a cada una de las iteraciones, desde call tamaño 0 hasta, perdón, desde call teniendo 0 hasta tamaño menos 1, lo que hace es que le asigna un valor aleatorio de azar 10 más 1. Eso quiere decir de 1 a 10. Porque recuerden que la manera en la que azar funciona es que me tira un valor aleatorio entre 0 al número anterior del 10. Perdón, bueno, sí, en este caso del 10, pero el número anterior que tengamos aquí adentro. Entonces, vean que de hecho azar funciona de una manera muy similar a los vectores. Donde me tira, lo que él hace es elegir un número aleatorio en una cuenta de 0 por la cantidad de cuentas, por así decirlo, de dígitos que yo le ingreso acá. En este caso, como yo le digo azar 10, lo que hace es que él elige un número aleatorio entre sus 10 primeros dígitos. Y recuerden que los 10 primeros dígitos en PSINT son del 0 al 9.
Entonces, lo que va a hacer es eso, me va a tirar un número aleatorio de 0 a 10 menos 1, es decir, a 9. Como yo le sumo 1, sin embargo, yo le hago ese pequeño ajuste de un piso y un techo más 1, donde el valor más pequeño que me puede tirar es 0, al sumarle 1 se convierte en 1, y el valor más alto, siendo 9, al sumarle 1 se convierte en 10. Y luego sencillamente me muestra el vector, que va desde 0 hasta tamaño menos 1, imprimiéndome cada uno de los valores aleatorios. Y eso es lo que vimos, así de fácil y sencillo. ¿Qué tal quedamos con eso? Profe, ¿en PCIN existe alguna función o no sé, alguna instrucción, digamos, para evitar en el vector que se repitan números? Existe, no. Tendrías vos que hacerla manualmente. Ah, ok, está bien. Ajá, sí, digamos, podría ser algo como lo que hicimos acá, en el de buscar un número en casilla, ¿verdad? Pero sí, en vez de se vuelve un poco engorroso por eso, porque no hay como tal una función para. Entonces, lo que tendrías que hacer es una de dos, o llevar un conteo de qué números han ingresado y asegurarte que no existan en ninguna de las celdas del vector, o por cada nuevo ingreso de número, recorrer todo el vector y asegurarte que no esté repetido. Entonces, se vuelve un poco Profe, tedioso. y si se pudiera hacer, digamos, un ejemplo, escribimos 10 números, un ejemplo, el 1 al 9, y se repite dos veces el 5, y digamos, cada vez que se repita un número, se le puede asignar un ejemplo, una letra, digamos, una R en mayúscula para decir repetir, o algo así, repetía. Ok, ahí ocurre dos consideraciones importantes, ¿verdad? La primera, recordad que los vectores solamente pueden ser de un tipo, por eso se inicializan como una variable normal. Entonces, si le querés asignar una letra, significa que desde un comienzo ese vector tenía que ser un vector de cadena. Entonces, los números que estás asignando en un comienzo son números de tipo cadena, son dígitos, son caracteres. Entonces, no son números que puedas usar para uh, ecuaciones aritméticas. No es que eso esté mal, porque no lo está, sencillamente es algo que tenés que tener en consideración para trabajar con tu vector, en el sentido de que si en algún momento tuvieras que realizar alguna operación aritmética con ese vector, tendrías que tomar un camino más largo donde tenés que hacer conversiones a número y o conversiones a texto. ¿Ok? Eso es la Oh, primera consideración. La segunda consideración es, si se puede, sencillamente, pues bueno, tendrías que llevar, como te digo, el conteo de qué números se van repitiendo. Entonces, digamos, por ejemplo, si vos me lo decís, un vector de tamaño 10 y se ingresa dos veces el número 5, una de dos. Tenemos o cada vez que se ingresa un nuevo número, o un nuevo carácter en este caso, o cadena en realidad, tendría que ser de tipo cadena, recorrer nuevamente todo el vector para asegurarnos de que la nueva entrada no sea igual a ninguna de las entradas previas, o tener por aparte una tabla en memoria, por así decirlo, digamos otro vector en memoria donde vamos ingresando los números que ya se han ingresado. Y lo que hacemos es que cada nueva entrada que tenemos la comparamos con esa tabla para asegurarnos que no esté repetido. ok, gracias. Está bien. Sí, sí me quedó claro eso. Okay. Una pregunta, si quisiéramos validar, digamos, lo que el usuario ingresa, ¿sería una buena práctica definir ese vector como una cadena? O no sé si hay como alguna, es que a veces me parece un poco engorroso las validaciones y no sé si me estoy complicando mucho. Entonces, no sé. Sí, no. A fin de cuentas, es que se pone complicado el asunto, porque depende de vos y o del tutor. En el sentido de, depende del tutor si hablamos del sentido del proyecto, porque habría que ver si él va a ser lo suficientemente, digámosle, grosero
como para exigirles a ustedes que emulen excepciones. Por otro lado, decir que es buena práctica es como relativo, por el hecho de que en PSInt lo que haría sería que el código fuera más robusto para asegurarte de que no se te caiga. La cosa es que en lenguajes de programación reales eso es innecesario, porque en lenguajes de programación reales está lo que se conoce el bloque try-catch. El bloque try-catch es algo como esto, ¿verdad? Uno llega y hace try, ¿verdad? Y llega y mete unas llavecillas, y en las llavecillas uno escribe el código que uno quiera. Entonces uno lo que hace es que después del bloque try, mete uno que se llama catch y le especifica el tipo de excepción y mete otras llavecillas. Entonces lo que llega a estar ocurriendo acá es que si en algún momento acá ocurre un error de cierto tipo, ¿verdad? Recordemos que no sé si han notado en PSInt que los errores tienen diferentes códigos. Digamos, si yo trato de trabajar con una variable no existente, ¿verdad? Acá llega y me dice error 211, la variable bla, bla, bla no está definida. Y, por otro lado, si yo más bien lo que llego y hago es meter un valor no válido, como una cadena donde esperaba un número, me dice error 120, no coinciden los tipos. Ese tipo de situaciones ocurre con las excepciones. Hay una excepción que es la que se produce cuando ocurren cada uno de estos tipos de errores, perdón, ¿verdad? Entonces, si el error que ocurre acá es una excepción concordante con el catch que vos tenés aquí abajo, por ejemplo, ese tipo de error de una asignación no válida, lo que hace el código es que en vez de caer, de hacer que el programa se caiga, de forzar que se cierre y tirar ese error y decirle al usuario, no, eso no se puede hacer y ya no se puede avanzar más con el programa, lo que hace es que, bueno, depende del lenguaje, porque hay algunos que no detienen el código, sino que continúan después del catch, pero digamos, por lo menos en los lenguajes que vas a ver en las progras, en diplomado, la forma en la que funcionan es, detienen el código en este punto, digamos que acá está el error, que acá sea, yo tengo una variable num y yo le asigno una cadena. Lo que ocurre acá es que se detiene el código y en vez de tirar un error, lo que hace el lenguaje es que continúa a partir del catch indicado, porque das otra, pueden haber varios catch, ¿verdad? Vos puedes meter dos acá. Entonces digamos que este sea un catch que sea para, no sé, valores no válidos, ¿verdad? Y acá tenés un catch que lo que hace es recibir índices fuera de rango para cuando el usuario trata de referenciar, por ejemplo, el índice 15 en un vector que solo tiene 10 índices. Entonces, en este caso, estaría produciendo ese error y estaría cayendo acá. Entonces, cuando cae acá, vos lo que haces es que escribís código para manejar ese error. Digamos, escribir asignación no válida y digamos que vos acá tenés un booleano que se llama cont y lo cambias a falso. Digamos que todo esto está envuelto en una repetición que si cont es falso, se repite, ¿verdad? Digamos, todo esto está acá como repetir hasta que cont sea igual a verdadero. Entonces ve que cada vez que ocurra ese error, va a obligar a devolverse al principio. Entonces digamos acá al principio cont se cambia a verdadero. ¿Ves? Entonces, depende mucho por el hecho de que bueno, aquí me quedó una llave guindando, pero la idea es esa. Depende mucho por el hecho de que lo puedes hacer en PSInt para que sea muy robusto, pero estás en toda la razón de que es sumamente, se me fue la palabra, engorroso. Exacto, es sumamente engorroso porque PSInt no tiene una manera como tal para realizar esas validaciones, mientras que los lenguajes de computación reales sí, y ve que es tan sencillo como eso, es tan sencillo como escribir try y catch. Entonces,
A fin de cuentas depende de vos. Si vos quisieras hacer en PSInt un código full robusto, sí tendrías que hacer que tu vector fuera de tipo cadena para asegurarte de que pueda recibir cualquier tipo de valor y luego aplicar sobre el valor de la celda que vayas a trabajar la validación para darte cuenta de si es un valor de tipo entero o no, bla, 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 bla. No sé si viste, eh, no recuerdo honestamente, disculpa, si estabas o no sé si viste la grabación de cuando yo les enseñé mis ejemplos para emular excepciones. ¿Sí lo viste? Sí, tal vez por eso salió la pregunta. En algunos casos sí usa cadena y después lo convierte en número, Ajá. pero sí tiene sentido. Yo creo que las validaciones que nos están pidiendo en este momento no, más que todo es como que sea entero o cosas más sencillas. Entonces sí. Pero Sí, no, está muy interesante saber. sí, sí, sí. Por lo general ese va a ser el tipo de validaciones que les van a pedir. Ojo, digo por lo general porque sí pasó una vez que un tutor sí exigió a los estudiantes de él que tuvieran que hacer ese tipo de validaciones. Por eso es que de ahí en adelante yo les empiezo a decir, mejor pregúntenle al tutor. Porque antes de eso yo siempre les decía, por lo general esto no se hace, dudo mucho que les vayan a pedir que hagan ese tipo de validaciones porque nada que ver eso en PS20 y no sé qué. Y pa, llegó ese cuatrimestre y fue un caos. Entonces a partir de ahí lo que les digo es, por lo general no, pero mejor pregúntenle al tutor para estar seguros. Ok, yo creo que es una pregunta un poco recurrente también lo de las validaciones, pero Todos los cuatrimestres pasa. Ok. Eh, ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? sí, estamos bien. Sí, todo Ok. claro. Ok. Entonces veamos ya el último ejemplillo por hoy. Este es similar al anterior, pero este funciona por rangos. Entonces vean que este es muy interesante en el sentido, ¿verdad? De que llegue y le dice, digite el número de celdas para el vector. Entonces digamos que yo digo 5 celdas. Y ahora me dice, escoja número menor. Yo digo, digamos, que quiero números aleatorios entre un rango de 8 y 15. Número menor que sea 8, número mayor que sea 15. Vean que dicho y hecho, el número mayor posible acá que me puede tirar va a ser 8 y el mayor en teoría debería ser 15. Si yo lo ejecuto, opa, me desfase ahí. 5, si yo lo ejecuto otra vez, ¿verdad? 8 y 15, vean que nunca me va a acceder a esos valores. 5, 8 y 15. Tíreme 15. 5, 8 y 15. Ahí está. Entonces, esto es muy fácil si utilizamos obviamente la función de aleatorio de psint, que aleatorio recibe los dos rangos. Pero, como les he dicho antes, a veces no les permiten usar esa función e igual es útil que se acostumbren a usar azar porque muchas funciones de random o de números aleatorios en lenguajes de programación funcionan como azar, no como aleatorio. Entonces, vean que yo acá llego y defino vector, ren, tamaño, min, max y col. En este caso, ren va a ser mi contador para el vector. Estoy utilizando ren porque me estoy imaginando el vector de manera vertical en este momento, ¿verdad? Ya no lo estoy trabajando como si fuera horizontal. Entonces podríamos decir que cada una de estas es un renglón de una sola celda, ¿verdad? Tenemos un renglón nuevo. Entonces ahora voy a utilizar ren como contador, pero ren es exactamente lo mismo que col. Entonces luego llegué y dice escribir, digite el número de celdas para el vector, tamaño, escoja número menor, min, y escoja número mayor, max. Vean que entonces yo primero defino el rango, donde al rango yo le asigno el valor máximo menos el mínimo más 1. La razón del por qué funciona de esta manera, veámoslo así. Si yo agarro el valor máximo, como lo acabamos de hacer, siendo 15, y llego y le resto 8, eso quiere decir que yo voy a obtener, lo ponemos, no, pongámoslo acá. Yo voy a obtener, no, ¿para qué pongo el punto y coma? Yo voy a obtener 7 porque el rango de números entre 15 a 8, perdón, entre 8 y 15 es 7. Donde, por ejemplo, podríamos tener 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad?
O podríamos verlo de esta otra manera. 9 a 15. Sin embargo, vean que yo acá llego y le sumo 1, porque cuando yo le digo al usuario escoja número menor y número mayor, yo no solo estoy hablando del rango entre ambos números, yo estoy implicando que en sus números aleatorios se va a incluir tanto el mayor como el menor. Eso quiere decir que yo al rango le tengo que hacer un pequeño ajuste de más 1 para que en vez de que sea de 8 a 14, por ejemplo, sea 15. Y tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. A pesar de que el rango entre ellos sea de 7. ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces, vean que acá tengo el comentario donde dice max menos min indica el rango que hay entre ambos límites. Se suma 1 debido a que se incluyen ellos mismos. Por ejemplo, 3 y 5 son 3, 4 y 5. ¿Ok? Luego entonces el vector yo lo dimensiono según su tamaño. Y luego acá tenemos la asignación, donde para ren siendo 0 es a tamaño menos 1, es decir, recorro todo el vector, llego y hago la asignación aleatoria, donde vector, según ren, obtiene azar del rango. Entonces vean que precisamente yo hago un azar por cuenta numérica, tal y como les expliqué, de 0 al rango. En este caso el rango sería 8 en el ejemplo que dimos. Eso quiere decir me va a estar tirando un número aleatorio entre 0 y 7. Pero yo le ajusto el piso con el valor mínimo. Como el valor mínimo es 8, eso quiere decir que el valor mínimo que me puede tirar este valor aleatorio entre 0 a 7 va a ser 0. Al sumarle 8 se convierte en 8, que dicho y hecho es el piso como valor mínimo. El valor máximo que este azar 8 me puede tirar es precisamente, sí, que este azar 8 me puede tirar es precisamente 7, porque recordemos que es de 0 al número anterior. Entonces, si me tira el valor máximo siendo 7, 7 más el mínimo, que es 8, me da 15, que es precisamente el techo máximo en los rangos. Entonces, vean que dicho y hecho, yo lo que hago, como les digo, es primero establecer el rango de números que puedo obtener según la función azar, y luego le agrego la suma del valor mínimo como establecimiento de piso y techo para ambos extremos de los valores aleatorios posibles que yo puedo obtener. Y cualquier valor entre medio, por lógica, se estaría acomodando también. Por ejemplo, ya les dije que si me tira 0, le sumo el mínimo y se convierte en 8, que es el valor mínimo posible entre los rangos que yo elegí, de 15 a 8. Perdón, de 8 a 15. Pero si me tirara 1, el 1 estaría representando el segundo número en el rango. Eso quiere decir, si me tira 1 y le sumo 8, se convierte en 9, que es, dicho y hecho, el segundo valor en el rango. Entonces, luego de asignar cada uno de los valores aleatorios, yo sencillamente muestro el vector. Vean acá, ren siendo 0 hasta tamaño menos 1, escribir vector ren. Dicho y hecho, vean que esos rangos aplican para todo. Hagámoslo tamaño 20, que sea bien grande, y escojamos valores entre 3 y, no sé, 6. Nunca ningún valor más pequeño de 3, nunca ningún valor más grande que 6. ¿Qué tal? Interesante ese ejemplo. Estuvo muy interesante realmente. Es vacilón, es vacilón. Sí, sí. Sí, yo creo que ahí hay que ponerle un poquito de mente digamos, como al mínimo, o sea, como esa lógica. Ujú. La, Sí, la sí, idea... todo bien. Ajá. No, perdón, que todo bien. Ok.
Digamos, la lógica de este tipo de algoritmos perdón, la idea de este tipo de algoritmos es precisamente eso, ¿verdad? Que, digamos, este código, de hecho, yo me lo inventé. Yo no lo saqué de ningún lado. Yo sencillamente lo que hice fue que me puse a pensar, ok, tengo un problema, yo quiero establecer un rango. ¿Cómo saco la lógica del rango? Bueno, si yo tengo un rango entre un número máximo y un número mínimo, si yo resto al máximo el mínimo, obtengo los números entre medio. O no entre medio, sino en el rango, desde el número mínimo hasta alcanzar el máximo, pero no me incluye uno de los dos, es sencillamente el número entre medio. Entonces, sencillamente tengo que sumar uno si quiero ese rango. Luego, ¿cómo funciona azar? Ok, azar funciona tirándome un rango de números según una cuenta. Yo puedo usar el rango para emular esa misma cuenta y sencillamente lo que hago es, para cada valor que me tire representativo, le sumo el valor mínimo para establecer ese rango. Digamos, podríamos verlo de esta otra forma, ¿verdad? Si este es el rango de mis números ya establecido, rango 7. Si yo tengo la recta de z positivo, y ahí, ¿verdad? Hasta el infinito, de hecho desde cero. Y yo tengo que yo llego y elijo un rango de, yo elijo un rango de 8 números, comenzando desde el comienzo. Azar lo que hace es eso, me elige los primeros 8 números que tiene disponibles. Pero al yo sumar ese piso de 8, yo lo que hago es, para cada uno de estos valores, extiéndame el rango 8 dígitos para adelante. Entonces, cualquier valor que me tire, se va a tirar 8 para adelante. Si fuera 0, se tira 8 para adelante. Si fuera 5, llega y se tira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para adelante, siendo 13. Si contamos acá, 1, 2, 3, 4, opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no, perdón, 12. Si contamos acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, es como un ajuste. Vean que mucho de todo esto, de este tipo de lógicas, trata de eso, ajustes y desajustes. Mucho de este tipo de funciones. Vean que se parecen mucho todo este tipo de situaciones. Cuando hablamos de la función de subcadena, cuando hablamos de la función de longitud, cuando hablamos ahora de azar y vectores, vean que todo es una lógica muy similar. Programación muchas veces se parece mucho en este tipo de situaciones. Entonces, muchas veces se traban porque no saben cómo hacer algo. Y yo les digo, pero tranquilos, no se ofusquen. Siéntense, respiren, piensen el problema, medítenlo en lenguaje natural y nada más desmenúcenlo de una manera que el algoritmo pueda entender. Es como este ejemplo que vimos más atrás, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes cómo encontrar un valor en un vector a primera entrada, quizá muchos no habrían sabido. Me dicen, pero ¿cómo hago yo eso si yo solamente tengo acceso a los subíndices? Y una vez que uno lo piensa, es tan sencillo como lo que vimos acá. Es tan sencillo como literalmente decirle al vector, vaya celda por celda, comparando con el valor que buscamos. Y si lo encuentra, haga de cuenta que ya. Por eso es que yo usualmente la mejor recomendación que les doy es esa. Cuando me dicen que es que no saben cómo descifrar tal cosa, no sé qué, usualmente la mejor recomendación que yo les tengo es esa. Respiren, piensen el problema del lenguaje natural y sencillamente lo desmenuzan. ¿Ok? Gente, estoy sorprendido, de verdad. Es la este es el primer cuatri que logro ver todos estos ejemplos en una sola sesión. Siempre hay una Usualmente. primera vez. Sí. Eh, digamos que para no... Sí, lo que voy a hacer es eso, ¿verdad? De por sí ya es hora, entonces voy a guardar estos últimos que son como los más interactivos para mañana y dependiendo de cuánta gente se me conecte, puede que sí duremos un poco más, precisamente por eso los guardo también, porque son un poco más complejillos, pero si otra vez somos casi solo como nosotros,
les digo de una vez, es muy probable que la sesión de mañana la acabemos muy temprano por eso. Porque yo les podría decir que no, si ya vemos todos los ejemplos, tiramos y avanzamos al siguiente tema, pero yo preferiría que no, sencillamente como para seguir esa estructura de que se supone que son los sábados que vemos los primeros días. Entonces, si mañana nos conectamos solo poquito, les digo de una vez, muy probablemente va a ser muy rápido. Veríamos estos últimos 3 ejemplos y acabamos. Entonces, sí, ¿alguna otra duda antes de cerrar por lo menos la grabación? Estaba viendo en ayuda que también existe el aleatorio, y ese sí trae como un rango. Ujú. Eso es, digamos, este código es algo parecido como o sea, como una versión larga de ese aleatorio. Emula el uso de aleatorio, sí. Lo que pasa es que, como Ajá, les decía, yo prefiero enseñarles a usar azar, porque, bueno, primero que todo, aleatorio es súper fácil de usar. Y segundo, eh, porque a veces no lo dejan usar aleatorio, sino que les especifican que tienen que usar azar. Me imagino que en parte por eso que les decía ahora, de que en muchos lenguajes de programación la función para sacar números aleatorios funciona de esta manera, no funciona como aleatorio. Pero sí, dicho y hecho, vos, o sea, yo pude haber hecho aleatorio acá de Mini de Max. De hecho, si no me equivoco, aleatorio ni siquiera tiene que hacérsele un ajuste, ¿verdad? Creo que sí era inclusivo. Entero aleatorio rango entre A y B. Si no me equivoco, sí es inclusivo. Ah, no, igual tengo que escoger los rangos. Sí, sí es inclusivo. 3, 4 y 5. ¿Ves? ¿Alguna otra duda? no, de mi parte no. Muchísimas gracias. Sí, a mí está todo claro por el momento. Por supuesto, con muchísimo gusto, más bien. Ok, entonces en ese caso voy a ir cerrando la grabación. Entonces, nada más para cerrar la grabación. Como siempre les digo, recuerden que, aunque suene redundante, la sesión siempre queda grabada y las estamos subiendo a el canal de YouTube. Recuerden que las sesiones se van subiendo en un periodo de 48 horas después de que acaban las sesiones, lo cual significa que pueden estar viendo las sesiones ya subidas en el canal en cualquier punto durante el lunes o el martes. Recuerden también, sin embargo, que el canal de YouTube tiene muchos otros recursos para ustedes, no son solamente mis sesiones virtuales, sino que también están tutorías de otros cursos, están las sesiones virtuales de otros cursos como lógica algorítmica, entonces ustedes ahí pueden ver las sesiones de Michael también. Recuerden que también incluso tiene ejemplos de este y otros cursos, entonces es otro recurso que se supone está ahí para ustedes, que puedan estar sacando provecho, no solo de mis sesiones, sino también de todas las otras cosas que se les ofrece. Entonces, habiendo dicho esto, acabo la grabación. Les deseo una muy buena noche y muchas gracias.